Habíamos quedado en que algunos más si querían presentar sobre circuitos magnéticos. La anterior clase solo presentó una persona. No sé si alguien más tiene algo a presentar. Yo puedo preguntar Sí, incluso. ingeniero. Adelante. Yo. Le presento yo, ingeniero, o mi compañero. No está bien vos, Víctor. Adelante. ¿Me confirma si se puede ver, ingeniero? Ya todavía está. Ahora sí se ve. Adelante. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros, compañeras. Hoy les hablaré un poco acerca de la teoría de circuitos magnéticos. Para empezar, mencionaré la definición que nos dice: se denomina circuito magnético a un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hallan canalizadas trazando un camino cerrado. Como podemos ver aquí en el diagrama, tenemos una bobina, la cual tiene un núcleo. En este caso es un núcleo ferromagnético, esto para optimizar el flujo magnético que circulará sobre él. Y este flujo magnético es inducido por la corriente que circula a través de la bobina. Si hablamos de circuitos magnéticos, necesitamos mencionar la ley de Hopkinson, la cual nos dice que el flujo magnético es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz e inversamente proporcional a la reluctancia. Hablando un poco acerca de los componentes de esta ecuación, podemos decir que el flujo magnético es la cantidad de campo magnético. La fuerza magnetomotriz produce flujo magnético entre dos puntos de un circuito magnético, es la encargada, ¿no?, de realizar, de producir este flujo. Y la reluctancia es la resistencia al paso del flujo magnético. También se podría decir, o para entender mejor esta ley, se puede realizar una analogía, ¿no?, con la ley de Ohm, la cual el flujo magnético sería igual a la corriente, la fuerza magnetomotriz a la caída de tensión y la reluctancia a la resistencia eléctrica. Acá tenemos otra gráfica que nos representa dicho flujo magnético en la bobina y sería un circuito magnético. Para terminar, busqué algunas ecuaciones que nos ayudarían a trabajar con los circuitos magnéticos. Tenemos aquí una: la fuerza magnetomotriz es igual al número de espiras por la corriente en la bobina. También el campo magnético es igual a la permeabilidad absoluta por la intensidad de campo magnético. Y a su vez, la intensidad de campo magnético es igual al número de espiras por la corriente sobre la longitud de la bobina. También el flujo magnético se puede decir que es igual al campo magnético por el área perpendicular al campo. También necesitamos saber el valor de la permeabilidad del vacío, la cual es 4pi por 10 elevado a la menos 7 henrios por metro. Y también la permeabilidad relativa es igual a la permeabilidad absoluta sobre la permeabilidad del vacío. Normalmente trabajaremos en los ejercicios con la permeabilidad absoluta y despejaríamos de aquí la ecuación. También tenemos aquí la reluctancia, que es igual a la longitud sobre la permeabilidad absoluta por el área del material. Y bueno, eso sería todo lo que pude investigar, ingeniero. Bien, gracias, Víctor. No sé si alguien más tiene algo. Yo tengo una presentación igual. Adelante. ¿Quién es el que quiere presentar? Mateo Rojas, o Rojas Ronald Mateo. Está bien, adelante. Ya, y que está empezando a presentar la pantalla.
No te escucho bien, pero y ¿Ahora todavía me no se escucha? ve. Sí, ahora ya se ve. Ya. Eh, Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Hoy les voy a empezar a hablar sobre circuitos magnéticos. Primeramente, ¿qué es un circuito magnético, no? Cachito un poco lento. Ya. Se denomina un circuito magnético un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hayan canalizadas trazando un camino cerrado. Como podemos ver, aquí está el camino cerrado y aquí este va a ser el flujo magnético. Esta sería el área transversal que pasa el flujo y en sí este es un circuito magnético muy simple, ¿no? El más simple para poder ejemplificar. Nosotros, como ya hemos pasado materias de circuitos 1, circuito 2 y circuito 3, para poder entender mejor cómo funciona esto, aquí se pasan equivalentes a circuitos eléctricos. Como podemos ver en esta imagen, son muy parecidos, ¿no? Y aquí se hace una pequeña analogía de cómo se comparan estos. En el circuito eléctrico, el voltaje es la tensión eléctrica, diferencia de potencial de dos puntos en voltios. Y en el circuito magnético es la fuerza magnetomotriz, que es aquella capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos. Eh, Aquí la corriente va a ser un flujo de corriente eléctrica y el flujo magnético es una medida de la cantidad de magnetismo que existe. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido y vemos aún más el parecido si comparamos la ley de Ohm con la ley de Hopkins. Aquí es voltaje igual a corriente por la resistencia y aquí va a ser la fuerza magnetomotriz, va a ser igual al flujo magnético por la reluctancia. Eh, Después igual puse unas fórmulas a utilizar, que primeramente va a ser la ley de Hopkins, que ya la vimos anteriormente, después la fuerza magnética. No sé si me están escuchando. Creo que de Mateo se ha perdido o mi internet es el que se ha perdido. ¿Me escuchan a mí? Sí, ingeniero, parece que se le cortó. Ronald, se ha cortado en algún momento tu explicación. No sé si puedes volver. No sé si me estás escuchando también. Ronald, ¿me escuchas? ¿Ha desaparecido Ronald? Bien, continuando, no sé si alguien más tiene algo a presentar. Sí, yo, ingeniero, podría presentar. Hola, Inge, se me fue el internet, no sé en qué punto se habrá ido. Dime, Ronald. Se me fue el internet, no sé en qué punto se habrá ido de la presentación. Como estaba en otra pantalla, no vi en qué momento se fue. Ya, a ver, continúa de algún lugar y van a indicar tus compañeros dónde se ha Ya. perdido el audio.
Después vos, Celina. Ahora, ¿logran ver la pantalla? No, todavía. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Aquí ya estaba en la analogía comparando equivalentes entre circuitos eléctricos y circuitos magnéticos, donde podemos ver que tienen relación tanto voltaje como fuerza magnetomotriz, la corriente eléctrica con el flujo magnético y la resistencia con la reductancia, que cada uno en su circuito cumple una función muy parecida. Y se ve aún más cuando comparamos la ley de Ohm con la ley de Hopkins, donde ley de Ohm es igual a corriente por resistencia y ley de Hopkins va a ser fuerza magnetomotriz, va a ser igual al flujo magnético por la reluctancia. Ahora aquí puse unas fórmulas a utilizar, donde la ley de Hopkins, que la acabamos de ver, la fuerza magnetomotriz va a ser igual al número de espiras por la corriente, o sea, este número de espiras por la corriente que está entrando al circuito magnético. Después la reluctancia va a ser longitud, hablaríamos de esta longitud, la longitud de un tramo, por la permeabilidad total, que esta va a ser igual, aquí la tenemos, permeabilidad relativa por permeabilidad en el vacío. Y aquí es un área transversal. ¿Qué área transversal va a ser? Va a ser esta, que está marcada en cuadrado, que sería distinta, tendríamos distintas reluctancias, digamos. Si aquí esta área midiera, digamos, 10 centímetros y aquí 15. Entonces tendríamos dos áreas distintas en el mismo material, por lo tanto tendríamos más de una reluctancia en el circuito magnético. Porque al cambiar el área tendríamos más reluctancias, ¿no? Solo sería eso. Bien, gracias, Ronald. Ahora sí. ¿Quién quería? Celina. No sé si está. Celina, Celima. Sí, ingeniero, ahorita le voy a presentar. Celina. Bien, gracias. Buenos días, ingeniero. Bueno, los circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos son importantes en la materia, o sea, en la materia que estamos en electrotecnia, ya que son la base fundamental para la construcción de motores y transformadores y algunos motores, algunos interruptores automáticos. Bueno, los circuitos magnéticos son dispositivos en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hayan canalizadas trazando un camino cerrado. Eh, mm, ya que sabemos que los transformadores tienen un núcleo, estos se utilizan materiales ferromagnéticos, ya que tienen una permeabilidad magnética mucho más alta, ya que si usamos el aire, su permeabilidad magnética es menor. Bueno, aquí tenemos el flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. La fuerza magnetomotriz se puede hallar mediante la ley de Ampère. Y bueno, esto, lo que se ve en la imagen es una estructura de un circuito magnético simple. Está hecho por un material ferromagnético y está envuelto aquí por un arrollamiento por el cual va a circular la corriente eléctrica y por el material va a circular el flujo magnético, donde LC es la longitud del circuito magnético que se mide en metros y
y AC es la sección transversal, donde se emite metros, donde se mide por metros cuadrados. Bueno, N es el número de vueltas y por ahí va a circular la corriente por el arrollamiento. Y en esta imagen se ve la comparación de un circuito eléctrico con un circuito magnético, donde en bueno, lo que hemos visto en los circuitos eléctricos, pasa la corriente eléctrica, ¿verdad? O sea, en un circuito en serie, mientras en un circuito magnético va a pasar el flujo magnético. Y en aquí se ve también la ley de Ohm y la ley de Hopkinson, y tiene alta, o sea, se comparan mucho, o sea, son muy similares. Y eso es todo, ingeniero. ¿Alguien más tiene algo a compartir? ¿Alguien más tiene algo a compartir? Buenos días, ingeniero, ¿me escucha? Sí, adelante, Vilma. Buenos días. Inge, en este momento no cuento con una computadora, pero ¿puedo presentar desde mi teléfono? Claro, adelante. Ya, un momentito, por favor. Buenos días, Inge. ¿Se puede ver mi pantalla? Ingeniero. Sí se ve tu pantalla, pero no la presentación, si tiene. Sí, sí, en este momento, por favor. Sí, se ve. Ya. Adelante. Eh, el circuito magnético. Ya, como anteriormente mis compañeros estaban explicando, en el circuito magnético se denomina a un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hallan canalizadas, trazadas en un camino cerrado. O también se podría decir que es un anillo o toro hecho de material ferromagnético que está envuelto por un arrollamiento por el cual circula la corriente eléctrica, en lo cual para su fabricación se utilizan materiales ferromagnéticos, pues ya que estos tienen permeabilidad magnética mucho más alta que el aire o el espacio vacío. Uno de sus elementos es la permeabilidad magnética, el cual se le denomina la capacidad que tienen los conductores de afectar y ser afectados por los campos magnéticos. El flujo magnético es la ley de Hopkinson, la cual está dada por la fuerza magnetomotriz y la reluctancia. La reluctancia a la misma vez está dada también por la longitud del circuito y el área de la sección del circuito y la permeabilidad, como se puede apreciar en la imagen. Las analogías con el circuito eléctrico. Eso es una comparación con el circuito, bueno, con la parte eléctrica y en la parte magnética. La fuerza magnetomotriz y la diferencia de potencial, el flujo magnético, la cual sería comparado con la corriente, la reluctancia,
con la resistencia y la densidad de flujo con la densidad de corriente, la permeabilidad con la conductividad y la excitación magnética con el campo eléctrico. Clases de circuitos magnéticos. En este caso serían los homogéneos, en el cual una sola sustancia, lo cual sería la sección uniforme y sometido a igual inducción en todo su recorrido, o las heterogéneas, en la cual son varias sustancias, distintas secciones o inducciones o coincidencias de estas condiciones. Eso sería por este momento, ingeniero. Bien, gracias. No sé si alguien más tiene algo a compartir. ¿Alguien más tiene algo a compartir? ¿Están viendo la pizarra? Sí. Gracias. Bien, en base a todo lo que han explicado sus compañeros, debo mencionar y preguntarles la definición de circuito eléctrico. Todos conocen, pero la pregunta es, ¿qué función o qué representa en realidad un circuito eléctrico? No sé si alguien tiene algún concepto respecto a eso. ¿Alguien se anima a indicar? ¿Qué representa un circuito eléctrico? Empecemos por el concepto. Si alguien recuerda qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una conexión de componentes eléctricos, ¿no?, que transporta corriente a través de un camino cerrado. Ya. ¿Y qué representa? ¿Sí? Si ustedes han visto, un circuito eléctrico representa la conexión de algún equipo, equipos o un equipo en particular. Y es a través del cual nosotros podemos cambiar
valores de las fuentes de entrada, en este caso las fuerzas electromotrices, cambiar algunos parámetros y ver cuál va a ser el comportamiento. Entonces, un circuito magnético es de la misma manera. El circuito magnético nos va a permitir determinar diferentes magnitudes que corresponden a un equipo, dispositivo. También podemos indicar por definición qué es la interconexión de elementos magnéticos que me permiten hacer el análisis que corresponde. Para esto debemos recordar primero lo que es la ley de Ampère. Y además, la ley de Ampère está relacionada con lo que es el campo magnético. Solo para recordar cuál ha sido la primera manifestación del campo magnético. ¿Alguien recuerda? Los imanes, Inge. ¿Perdón? Los imanes. Sí, el imán permanente. En realidad no el imán permanente, sino en la Tierra han encontrado un mineral llamado magnetita. Y este elemento encontrado en la Tierra, pues se ha utilizado y se llega ahora a lo que nosotros conocemos el imán. Ya han visto las interacciones que hay en estos imanes y han encontrado diferentes fenómenos que están siendo y o han sido en su época demostrados a través de algunas expresiones como la llamada ley de Ampère. Y es este principio de funcionamiento de los imanes, es que se usa y se conoce la primera forma de orientarse en la Tierra, en el globo terráqueo, que es la brújula. La brújula en algún momento hemos comentado que la brújula nada más es un imán pivotado en la parte central de manera que pueda moverse y es atraído por el campo magnético que genera la Tierra para podernos indicar lo que corresponde al norte geográfico y al sur geográfico. Y la ley de Ampère indica que cualquier dispositivo donde exista circulación de corriente, ya habíamos indicado que puede ser corriente continua, como conocemos, o corriente alterna, se genera alrededor de él, siguiendo la regla de la mano derecha, un campo magnético. Y este campo magnético, de acuerdo a las reglas de la mano derecha, tiene una dirección. Sabemos que en alterna, esto va a alternar. Sí, en cambio, en corriente continua, el campo magnético que se genera es constante. Esa es la diferencia que hay en los campos magnéticos que se generan utilizando circulación de corriente continua o corriente alterna.
Esto también está demostrado, si ustedes han escuchado hablar. Si tenemos una línea no de alta tensión, de media tensión, por ejemplo, y por debajo hay un ducto, como el caso de el gas o petróleo que se lleva, van a ver que estas estructuras siempre están conectadas a tierra cuando están debajo de las líneas. La razón principal por que están conectadas a tierra es para evitar que por efecto de esta corriente que circula aquí, se induzca un campo magnético en él, es decir, exista también un campo magnético que puede afectar o producir en algunas situaciones, por ejemplo, fuego. Todas estas acciones entonces corresponde a poder analizar y la ley de Ampère corresponde a esta expresión. El circuito integrado en un área cerrada de la intensidad de campo magnético veces el diferencial de la longitud es igual al número de espiras por la corriente. Entonces, donde hay circulación de corriente, existe campo magnético, en este caso intensidad magnética que han llegado a determinar. En forma escalar, esto se representa que la intensidad de campo magnético es igual a la longitud media multiplicada por la longitud media es igual al número de espiras multiplicada por la corriente que circula. Esto es en forma escalar. Sabemos que hay fenómenos que no están contemplados en la línea magnética todos. Pero esta es la primera relación que en algún momento unos compañeros han mostrado. Se refiere a la longitud magnética. Y a la multiplicación del número de espiras por la corriente se da el nombre de la fuerza magnetomotriz. Esta relación mostrada en una gráfica corresponde a la siguiente gráfica. Esta es la gráfica entre la intensidad y lo que se conoce la densidad de campo magnético. Y lo que interesa, antes de llegar a este punto, el comportamiento es casi lineal, donde aquí existe una pendiente. Esta pendiente que es la relación entre la densidad sobre la intensidad de campo magnético, es llamado de permeabilidad. La permeabilidad depende del material. En la anterior clase habíamos hablado de los materiales diamagnéticos, paramagnéticos y los ferromagnéticos. Los ferromagnéticos son los que tienen menor permeabilidad, que ayudan a que el flujo
pueda circular a través de ese medio. Esta permeabilidad depende del material magnético que se esté utilizando. Pero en alguna literatura van a encontrar este otro gráfico que relaciona el flujo con la fuerza magnetomotriz. La unidad de flujo, recuerden que es Weber. Y la fuerza magnetomotriz, recuerden que es el número de espiras veces la corriente. Entonces, como unidad esto tiene amperes, la unidad de la corriente, por vuelta. O espiras. Para poder corroborar esta otra gráfica donde la pendiente es llamada de permeabilidad, ¿sí? Corresponde indicar que la densidad de campo magnético, porque nadie sabe la cantidad de líneas de flujo que van a atravesar un área, está determinada y es la relación del flujo magnético dividido entre el área. Entonces, la densidad, como su nombre indica, densidad es cantidad de flujo que atraviesa una determinada área. Y como todos los materiales tienen un valor determinado de permeabilidad, para evitar el uso, se relaciona y se habla de la permeabilidad relativa de todo material, que es un número adimensional, que corresponde a la relación entre la permeabilidad del material dividido entre la permeabilidad del vacío. Esa es la información que dan de todos los materiales, la permeabilidad relativa, sabiendo que la permeabilidad del vacío es igual a 4 veces multiplicado por pi multiplicado por 10 a la menos 7 Celsius sobre metro. Entonces, la permeabilidad relativa, con este valor que corresponde, se determina cuál es la permeabilidad de dicho material, porque es nada más que multiplicar la permeabilidad relativa indicada por la permeabilidad del vacío. Es lo que corresponde y se utiliza para poder determinar las permeabilidades de los diferentes materiales que se utilizan para poder confinar todo el flujo magnético en particular. ¿Por qué confinar? Si recordamos en una clase anterior, la circulación de una corriente me genera un campo magnético y ese campo magnético tiene la dirección de la regla de la mano derecha.
el flujo principal está en la parte central, pero se dispersa a lo largo del aire. Si colocamos un núcleo sobre él, todo el flujo va a estar concentrado dentro del núcleo, pero todavía va a existir alguna dispersión a través de él. ¿Sí? Si tenemos un núcleo, puede ser circular o un núcleo cuadrado, y sobre él se tiene un arrollamiento, lo propio aquí, y hacemos circular corriente sobre él. Existe un campo magnético que está concentrado a lo largo del núcleo, pero existe todavía aquí que se cierra ese flujo magnético a través del espacio, lo propio aquí. Entonces, para evitar y minimizar este flujo disperso, lo que se ha hecho inicialmente es, como su compañera ha indicado, tener un núcleo en forma de toroide. Colocar sobre él un arrollamiento. La circulación de corriente sobre este arrollamiento genera un flujo magnético y ese flujo magnético ocupa todo el área. Habiendo todavía una pequeña dispersión en esta parte. Entonces todo el flujo magnético está concentrado. Y aquí viene la longitud de este núcleo, tiene un radio interno y un radio externo. Entonces aquí hay una longitud interna y una longitud externa y existe una diferencia. Entonces, para aplicar la expresión de la intensidad veces la longitud igual al número de espiras veces la corriente, para que pueda ser coherente con lo que es en la parte escalar, esta longitud se considera la longitud media. ¿Qué significa? Que va a estar justo en la mitad del toroide la longitud a ser considerada. Por eso, en esta expresión, esta longitud se usa la longitud media, ya que por las longitudes la fuerza magnetomotriz llegaría a cambiar siendo la misma corriente. Una fuerza magnetomotriz dentro de este radio interno y dentro de este radio externo es diferente, que es lo correcto, de acuerdo a la integración que se va a hacer. Pero para propósitos de análisis, llegar a unos valores y a unos cálculos que correspondan al análisis, se debe considerar entonces la longitud media. Esa es la razón. Bien, para poder analizar y representar a través de un circuito magnético, corresponde a utilizar las dos expresiones indicadas. Hemos indicado que la intensidad magnética multiplicada por la longitud media es igual al número de espiras multiplicada por la corriente. Y hemos encontrado que la permeabilidad del material es igual a la densidad, perdón, es densidad de campo magnético sobre intensidad.
Bien, de aquí, despejando la densidad de campo magnético, que va a ser igual a la permeabilidad por la intensidad de campo magnético. Y el campo magnético en un área es la integral de esa área multiplicada la densidad veces el diferencial de área. Nuevamente en forma escalar, para nosotros, este flujo generado es nada más que la densidad multiplicado por el área por donde circula este flujo. Bien, entre estas expresiones, sustituyendo, esto voy a llamar expresión 1, en la expresión 2, tenemos que B multiplicado por A va a ser igual a U por H multiplicado por A, donde esto es igual al flujo. Entonces el flujo es la permeabilidad por el área por la intensidad. De esta expresión 3, despejando intensidad, que va a ser igual al número de espiras por la corriente dividido por la longitud media. Sustituyendo la expresión tenemos que el flujo va a ser igual al número de espiras que multiplica la permeabilidad por el área dividido entre la longitud media. A esta expresión, al inverso de esta expresión en realidad, se denomina reluctancia. Entonces, la reluctancia es igual a la longitud media dividida entre la permeabilidad del material dividido por el área. Esa es la expresión que me permite determinar la reluctancia. Sustituyendo en esta expresión, entonces corresponde a lo que sus compañeros han indicado, que la ley de Hopkinson es igual al flujo, la fuerza magnetomotriz, dividida entre la reluctancia. La fuerza magnetomotriz es igual al flujo multiplicado por la reluctancia. Ya esta expresión se conoce como la ley de Hopkins, que en realidad la fuente de tensión que nosotros hemos utilizado en circuitos, esta en continua o esta otra en alterna, que conocemos con nombre de tensión, básicamente es lo que se llama una FED, una fuerza electromotriz. De ahí viene el nombre de la fuerza magnetomotriz. Bien, en base a esta expresión, y recordando la primera forma de generar y colocar un campo magnético que ha sido un toroide,
y donde este es un material donde tiene una permeabilidad, entonces representa la fuerza magnetomotriz
Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, entonces la fuerza magnetomotriz es igual al flujo multiplicado por la reluctancia. Bien, hacer el análisis sobre este dispositivo para aumentar o disminuir la circulación de corriente y hacer las mediciones respecto al campo magnético es imposible. Y ahí vienen, por eso, la representación de los circuitos eléctricos en caso de un equipo y en caso de la parte magnética. Esta representación corresponde a lo que ustedes han visto. Aquí está la fuerza magnetomotriz. El camino. Y es la representación de la reluctancia. Y por aquí circula el flujo. Este flujo que es generado donde esta reluctancia se determina a través de la longitud media dividido entre la permeabilidad del material multiplicado por el área, es decir, el área transversal por donde está circulando el flujo magnético. Entonces aquí en esta expresión nosotros podemos ver, por ejemplo, si como es el número de espiras multiplicado por la corriente, multiplicada por el flujo, multiplicada por la longitud media, dividida entre la permeabilidad por el área. Lo que nos interesa es el flujo, entonces el flujo va a ser igual al número de espiras multiplicado por la corriente, multiplicado o dividido por la longitud media, dividido por la permeabilidad por el área. Si quiero aumentar el flujo, lo que tengo que hacer es aumentar la corriente, o disminuir la longitud media, o aumentar el área, o cambiar por otro material que tenga mayor permeabilidad. ¿Sí? Entonces es lo que puedo hacer. Y eso es importante poder analizar estas expresiones. Bien, vamos a parar por aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a continuar el día de mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? No. ¿O mi internet se ha ido?